continuando con nuestra sesión, el turno del profesor Hernán Castro, del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Talca, y él nos va a conversar sobre Extremal for a Hardy-Sobolev Type Inequality. Muchas gracias, Hernán, por participar, y todo tuyo el Zoom. Gracias, Leonelo. También gracias, Juan Carlos, por organizar esta sesión, que ya está bueno que tuviéramos una sesión donde nos pudiéramos juntar y hablar de análisis. Dada la petición que escuché hace un rato para la presentación de Reyes, voy a hablar en español. Los slides están en inglés por si alguien prefiere también leer lo que está diciendo cada slide. Okay, entonces, en virtud del tiempo, quizás sea bueno comenzar. Y como dice el título, voy a hablar acerca de una desigualdad de tipo Hardy-Sobolev y la existencia. Idealmente iba a hablar un poquito más, pero dada la restricción de tiempo, quizás me voy a enfocar en el tema de la existencia de extremales para este tipo de desigualdades. Entonces, para ir para allá, déjenme presentarles el problema. Lo que quiero estudiar es esta desigualdad de tipo Hardy-Sobolev, que es una suerte de generalización de la desigualdad de Caffarelli-Kohn-Nirenberg, en el caso en que estos x a la a, x a la b, son simplemente pesos radiales, el valor absoluto de x elevado a una potencia respectiva. Y esta generalización lo que hace es generalizar ese resultado de Caffarelli-Kohn-Nirenberg, que interpola la desigualdad esencialmente de Hardy con la desigualdad de Sobolev, y de ahí el nombre. Generalizar esa idea para pesos monomiales, pesos que tienen esta forma, que si bien se llaman monomiales, no son polinomiales. Estas cosas no tienen por qué ser enteras, simplemente son vectores reales. Y la idea era tratar de, en primera instancia, ver si es que se puede probar una desigualdad de este tipo, y segundo, entender tanto la mejor constante y la posibilidad de encontrar extremales. Entonces ese es el problema que quiero estudiar, y como les decía, quiero partir con un poco de motivación para ver en los hombros de quién nos estamos parando. Y no sé si se ve arriba esto, si déjenme ocultar, no sé si... ahí se ve un poco mejor. La motivación inicial es la desigualdad de Caffarelli con Nirenberg, que demostraron en el año 84, que, como les decía, es exactamente la desigualdad anterior, pero donde los pesos aquí son los pesos radiales, el valor absoluto de x. Y en ese paper, bueno, Caffarelli y Kohn-Nirenberg demostraron la veracidad de esta desigualdad. No voy a poner todos los detalles de hipótesis que requieren los parámetros, precisamente para no perder mucho tiempo en eso, pero esencialmente es donde estas cantidades tienen sentido de escribir, o sea, donde esto es positivo, y la restricción importante esencialmente es que la relación entre estos dos exponentes, b y a, es que la diferencia tiene que estar en el intervalo 0,1. Esencialmente esa es la condición importante que ocurre. Entonces, algunas cosas que quizás sea bueno recordar y mostrarle para quienes no conozcan esta desigualdad, es qué se sabe acerca de esta desigualdad y sus extremales. Siempre uno, para estudiar, cuando tiene ecuaciones diferenciales parciales, uno usualmente trata de estudiar primero las ecuaciones lineales, que son un poquito más simples, y eso es lo que corresponde, si es que uno mira esta desigualdad, la ecuación de Euler-Lagrange asociada a este problema que hay aquí de minimización esencialmente. En el caso cuando P vale 2, que es una ecuación lineal, y ahí donde se saben una gran cantidad de resultados al respecto. Quizás lo primero que se hizo, que antes incluso de que estuviera demostrada la desigualdad, o casi en paralelo, es caracterizar los extremales en el caso particular en que el gradiente no tiene peso, el peso que acompaña al gradiente, y al lado izquierdo de la desigualdad tenemos una interpolación entre la desigualdad de Sobolev y de Hardy. Entonces, en el año 83, Lieb caracterizó por completo los extremales de esa desigualdad, y como consecuencia también se obtiene la mejor constante. Luego, en el caso ya de que el exponente que acompaña al gradiente ya es distinto de 0, y no estamos en el rango de exponentes negativos, entonces los extremales también fueron completamente caracterizados. En el caso en que estamos, y aquí hago primera vez énfasis en esto, es que cuando a menos b es exactamente igual a 1, eso corresponde, me devuelvo la desigualdad, perdón, corresponde casi en la práctica a una desigualdad de tipo Hardy, cuando aquí este es a menos 1. Entonces, en ese escenario, uno sabe, al menos en el caso de la desigualdad de Hardy, que no van a haber extremales. Entonces, por eso aparece siempre este caso como distinto al resto. Dicho eso,
Claro, entonces en el caso que ya aparece el peso enfrente del gradiente, estamos lejos del caso de la desigualdad de Hardy, entonces, perfecto, se pueden caracterizar los extremales, y se confirma esa intuición que uno tiene respecto a la desigualdad de Hardy, que en ese caso extremo no hay extremales. También qué ocurre en el caso cuando ya el exponente se vuelve positivo, que este es el caso quizás más interesante, donde aparecen fenómenos más interesantes. Este primer resultado que cito de Caldiroli y Musina del 99, probaron de que si es que no hay peso en la función y hay un peso positivo en el gradiente, entonces los extremales existen. Y ya hacia ya una generalización más completa, cuando ya el peso es positivo a cualquier cosa, y estamos lejos del caso de la desigualdad de Hardy, y este en el caso esencialmente muy similar a la desigualdad de Sobolev, si se quiere decir, cuando los exponentes son iguales, entonces va a haber eximencia de extremales. Y lo importante y quizás lo bonito de este paper es que se descubrió que a pesar de que la ecuación de Euler-Lagrange asociada a esta desigualdad es radialmente simétrica, los extremales no tienen por qué ser radialmente simétricos. Y eso abrió una puerta para hacer harta investigación en este tema y es algo que se ha ido desarrollando en el tiempo. No voy a darme mucho el tiempo de citar esos resultados, pero hay hartos papers y hartos papers recientes al respecto, que son bastante interesantes, de encontrar estos fenómenos de donde se quiebra la simetría de la ecuación y se obtienen extremales que no son radiales. También mencionar que ocurre algo similar a lo que ocurría hacia arriba, es que no hay extremales cuando estamos en el escenario de la desigualdad de Hardy, algo que estábamos más o menos esperando que pudiera pasar, pero también no hay extremales en el caso de que tenemos el exponente de Sobolev. Eso también es bueno mencionarlo. Dado que nos interesa la desigualdad en general, también quizás sea bueno hablar del caso P distinto de 2, que pasa en general. Aquí, claro, la parte relevante para el caso P distinto de 2 es esto que está acá, es que cuando tenemos la condición que estamos lejos de la desigualdad de Sobolev, A menos B mayor que 0, y estamos en el caso de los exponentes generales que se pueden tener para esta desigualdad, entonces se puede demostrar la existencia de los extremales, pero la caracterización de dichos extremales no se ha podido encontrar, por lo menos no he encontrado esa referencia, y por lo tanto es bastante difícil encontrar la mejor constante. En el mismo espíritu de este resultado que les mostré anteriormente de Disculpa, Catherine y Hernán, Wang, dime, ¿a qué te refieres con caracterización de extremales? encontrar una fórmula explícita como los extremales que encontró Vini Talenti para la desigualdad de Sobolev. Ah, ok. O sea, encontrar una caracterización bastante concreta, una fórmula para la función o la familia de funciones, si es que existe una familia de funciones que representa dichos extremales. O sea, aparte del resultado de existencia, caracterizarlo, determinar cuál es la función o la familia de funciones que son dichos extremales. Ok, gracias. Gracias. Ok, entonces, como les decía, en el caso general de este problema no lineal, ya cuando P es distinto de 2, se puede demostrar la existencia de extremales, pero no están caracterizados, a mi entender, y por lo tanto tampoco hay un buen entendimiento de cuál podría ser mejor constante. ¿Y a qué se debe también el hecho de que sea difícil caracterizar estos extremales? Y esto quizás se puede ver en este paper un poco más reciente de Caldiroli y Musina de hace unos años. Es que cuando tenemos un exponente positivo que acompaña al gradiente, pueden haber de nuevo soluciones que no son radialmente simétricas. Por lo tanto, cualquier método que uno pueda intentar usar de simetrización o algo, o estudiar una ecuación ordinaria, para poder encontrar esos extremales en el espíritu de lo que se hace, por ejemplo, con lo que hizo Vini Talenti para encontrar esos extremales, la fórmula explícita. Aquí hay poca esperanza de hacer eso, dado que tenemos este fenómeno de pérdida de simetría radial de los extremales. ¿Ok? Eso respecto a la desigualdad de Caffarelli con Nirenberg. ¿Dónde está? Ahí sí. Otra familia de desigualdades que vale la pena y quizás ya empieza a conectar más con que el propósito de mi estudio, es esta desigualdad de Hardy-Sobolev-Maglia, que lo único que cambia, o que uno puede entender que cambia respecto a la desigualdad de Caffarelli con Nirenberg, es que el peso ya no es radial, sino que es cilíndrico. Ahora, la potencia es solamente de una parte del vector. Aquí denoté el vector X como Y, Z, entonces las primeras K coordenadas son las que se incorporan al peso.
Y lo que ocurre es que, bueno, se demuestra una desigualdad del mismo tipo. En la región de parámetros donde esta desigualdad es válida es bastante similar a la región de validez para la desigualdad de Caffarelli con Nirenberg. Y de hecho, el exponente crítico es el mismo, a pesar de que esto tenga un parámetro nuevo, que es esta dimensión K que tiene este vectorcito. Entonces, como les decía, esto ya se conecta un poco más con la desigualdad monomial que les presenté al comienzo, puesto que esto incluye el caso K igual 1, que sería el monomio más simple, que sería solamente tomar una de las coordenadas y esa considerar como el monomio. Entonces, ¿qué se sabe al respecto de esta desigualdad? Bueno, de nuevo, desigualdad un poco menos explorada que la de Caffarelli con Nirenberg, pero igual hay algunos resultados que vale la pena mencionar. El primero quizás que encontré fue este tema de que existen los extremales, en el caso que no hay peso en el gradiente y que estamos, aquí escribí la condición de otra manera, me disculpan, pero quizás para enfatizar de que el exponente de la desigualdad no es el exponente de Hardy. Eso es lo que estoy diciendo acá. O sea, la existencia de extremales está garantizada cuando estamos lejos del caso de una desigualdad que es análoga a la de Hardy. Por otro camino, un poco distinto, que es un estudio esta sería la ecuación de Euler-Lagrange asociada a un exponente bien particular aquí de B que no es 1, sino que depende de la potencia aquí, no quiero entrar en ese detalle. Pero si uno estudia esta ecuación y busca las soluciones positivas, que en el fondo son las que nos van a entregar una caracterización de los extremales, uno efectivamente se puede caracterizar las soluciones positivas de esta ecuación en esta región de parámetros, que es cuando K es mayor o igual que 2 y N es mayor o igual que 3, que es un resultado de Mancini, Fabry y Sandip de hace ya poco más de 15 años. Y lograron clasificar los extremales, mejor dicho, lograron clasificar las soluciones positivas de esta ecuación, y en consecuencia esto también da una clasificación de los extremales asociados a la desigualdad cuando A vale 0, aquí no hay ningún peso en el gradiente, y el B respectivo que aparece en esta condición. Entonces, hay esperanza y, bueno, estas soluciones se puede ver que tienen simetría cilíndrica, que es lo que uno esperaría, dado la suerte de simetría cilíndrica que tiene esta ecuación. Y eso está muy bien y funciona perfecto en esas condiciones donde el exponente que acompaña al gradiente es 0. No hay potencia en ese caso. ¿Qué más se sabe ahora en el caso un poquito más general, ya cuando tenemos un exponente cualquiera? Es que, bueno, un resultado de Gassini-Musina del año 2009 nos dice que cuando estamos de nuevo, aquí la desigualdad se ve un poco extraña, pero lo que dice esta desigualdad es que estamos lejos, por esta parte, de la desigualdad de Hardy, y por esta otra parte estamos lejos del exponente clásico de Sobolev. Entonces, cuando estamos en el interior de esa región, la existencia de extremales está garantizada. De nuevo, dadas las pocas simetrías que tiene este problema, es difícil caracterizarlos, salvo en casos muy particulares. Entonces, este es un resultado meramente de existencia, no hay ningún resultado que caracterice los extremales, como mencioné anteriormente. Aquí ya aparece algo novedoso, que es que cuando estamos en el caso del exponente crítico de Sobolev, que este exponente Q coincide con el exponente de Sobolev, la existencia de extremales no está garantizada por ningún tipo, y puede que existan extremales, puede que no existan, y eso va a depender ahora de los parámetros, dependiendo de cómo sea el parámetro A o el parámetro K de la dimensión de ese subespacio que estamos usando. De hecho, en ese mismo paper se particulariza más o menos la situación, y es que en el caso y aquí simplemente pongo el ejemplo, que cuando estamos en el caso lineal P igual a 2, el K igual a 1, o sea, estamos en un escenario monomial, pero simple, y la dimensión es mayor o igual que 4, entonces la existencia de extremales está garantizada solo si es que el parámetro A está entre 0 y 1. Y por otra parte, en dimensión 3 se demuestra que no hay extremales si es que el A es mayor o igual que un medio. Entonces lo que quería usar este resultado para ilustrar de que ya en este caso, que es un subcaso, si quieren, de la desigualdad monomial que les mostré al comienzo, pasa este fenómeno de que pueden existir o no extremales dependiendo de cómo sea el parámetro en cuestión. Perdón, estoy yendo por adelante. Entonces, volviendo un poquito a la desigualdad que es la que me interesa presentar acá. Entonces, esta desigualdad es bastante reciente
quizá el primer resultado relevante que vale la pena mencionar es este resultado de Cabré y Rosatón del 2013, que probaron la desigualdad, probaron que esta desigualdad es válida para un caso particular, que en el caso en que aquí, bueno, la presento como la presentaron ellos, de que los exponentes que acompañan este peso monomial son el mismo. Entonces ellos demostraron que en este caso particular, que lo estaban estudiando, que les surgió de rebote, si quieren decir, en el estudio de ciertas otras ecuaciones diferenciales que tenían ciertas simetrías cilíndricas en varias direcciones, y por eso aparecen estos pesos monomiales. Entonces ellos probaron esta desigualdad, y una de las gracias que tiene la demostración de ello es que lograron encontrar la mejor constante, y sorprendentemente encontraron también los extremales a esta desigualdad y resultaban ser también radialmente simétricos, a pesar de que no hay ninguna simetría radial asociada a estos pesos monomiales, lo que es bastante sorprendente, al menos a mi parecer. ¿De dónde? Y quizás para explicar un poco de dónde puede venir esta simetría radial, esto viene del hecho de que, bueno, aquí hay un pequeño error, este debiese ser D, no N, no, el exponente debería cambiar un poquito. Pero de dónde viene esencialmente es que cuando uno está en este caso, en que los pesos son el mismo en ambos lados de la desigualdad, este peso se incorpora de cierta modo a la medida, y esto es el resultado de bajarle la dimensión, y aquí estoy siendo bien heurístico, o de bajarle la dimensión a la desigualdad de Sobolev en esta dimensión n más a barra, donde a barra es la suma de todas las componentes de este vector a mayúscula. Entonces esta desigualdad, de cierto modo, es equivalente a la desigualdad de Sobolev, pero en una dimensión más grande. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta dimensión en general no es entera, y ahí está el hecho de que esto es simplemente un tema heurístico que les estoy comentando, y la complejidad de la demostración es un poco más avanzada que lo que estoy mencionando. Bueno, ellos obtuvieron esta desigualdad por primera vez, me parece. Encontraron, como les digo, los extremales, la mejor constante, y está esencialmente resuelto este problema para este caso particular de que el peso B satisface esta condición respecto al peso A. Luego de ese resultado, y como les decía, de mi parte logré generalizar la desigualdad, inspirado en la desigualdad de Caffarelli con Nirenberg y esta desigualdad de Hart y Sobolev-Mazdia, para poder efectivamente cambiar los pesos y no tener el mismo peso a ambos lados. Y logré demostrar la existencia de esta constante positiva para la cual se satisface esta desigualdad en una región de parámetros, de nuevo, que no voy a escribir todas las condiciones que tienen que satisfacer estos vectores, pero se asemeja mucho a la condición que tienen que satisfacer los exponentes de la desigualdad de Caffarelli con Nirenberg. ¿Cuál es el problema? El problema es que la demostración que logré hacer en esa instancia es una demostración bastante elemental, herramientas bien básicas de cálculo, en el espíritu, si quieren, de la demostración de Nirenberg de la desigualdad de Sobolev, simplemente teorema fundamental del cálculo y algunas herramientas no muy avanzadas. Logré demostrar esta desigualdad, pero el problema de tener una demostración simple, que se puede entender casi en pregrado, es que no se pueden encontrar los extremales ni una mejor constante. El trade-off que se paga de tener una demostración sencilla. Ya ahora, súper reciente, estos papers hace ya un par de años nomás, hay algunos resultados respecto a pesos monomiales, pero vistos desde otro punto de vista, y aquí voy a ser bien breve, es que da la conexión que algunos de ustedes a lo mejor conocen entre la desigualdad isoperemétrica y la desigualdad de Sobolev, también uno puede estudiar este tipo de problemas desde un punto de vista geométrico, y eso es lo que se ha hecho recientemente también en el caso de pesos monomiales, estudiar el problema isoperemétrico asociado a pesos monomiales, es decir, encontrar estos conjuntos omega que hacen que este ínfimo se sature, encontrar conjuntos extremales y no funciones extremales. Entonces, en un paper bastante reciente, Abreu y Fernández hicieron este estudio, encontraron la validez de esta desigualdad, o sea, de cierto modo, probaron que existe esta constante y que es positiva, y no tuvieron mayor éxito en encontrar conjuntos extremales, problema, como les digo, bastante complicado. Y en un paper de Albino, ahora que está recientemente publicado, Albino y una serie de colaboradores, lograron caracterizar los conjuntos extremales en un caso súper particular de parámetros, es decir, en el caso es que estamos en un peso monomial relativamente sencillo en dos dimensiones, es decir, en el que hay solamente una de las coordenadas es la que tiene peso en realidad, la última o la primera, como quieran, y que satisfagan esta condición, esos exponentes. Entonces,
en esa región de parámetros lograron caracterizar los conjuntos extremales que resultan ser una suerte de mitades de elipsoides. Tienen esa forma, por lo tanto, eso da a entender de que los extremales que va a tener la ecuación, la desigualdad con la que estoy trabajando, no tienen ninguna chance de tener forma radial. De lo contrario, uno tendría conjuntos extremales que se asemejan a una bola. ¿Okay? Y no hay mucho más que haya en la bibliografía respecto a pesos monomiales, como les digo, es algo bastante reciente y algo de lo que me estoy agarrando para encontrar cosas, porque encuentro un problema bastante interesante de estudiar. Y en base a eso es que lo que quiero contarles más o menos lo que se puede, lo que se espera y más o menos lo que obtengo respecto a esta desigualdad. Entonces, resumiendo un poco lo que les conté respecto a la desigualdad de Caffarelli con Nirenberg y de Harry-Sobolev-Mazia, es que hay tres escenarios posibles, esencialmente, al menos en respecto a la pregunta de existencia extremales, que es donde me quiero enfocar hoy día. Lo primero es que si estamos lejos de los dos exponentes críticos, el exponente de Hardy y el exponente de Sobolev, entonces uno debería tener existencias extremales para cualquier par de parámetros donde la desigualdad sea válida. Eso es más o menos lo que nos dice la intuición asociada a estos dos problemas anteriormente mostrados. En el caso del exponente crítico, como ya sabemos que la desigualdad de Hardy-Sobolev-Mazia tiene este problema de que los extremales pueden no existir, aquí esperamos que pase lo mismo. Esperamos que no existan extremales en el caso que estemos en ese escenario, o también que existan si es que los parámetros satisfacen ciertas condiciones, y lo mismo la dimensión. Y la parte final que también esperamos es que si estamos en el caso del exponente de Hardy, tal como la desigualdad de Hardy, entonces no debiésemos tener existencias extremales. Entonces, básicamente los resultados que les voy a presentar son respuestas, y algunas respuestas parciales y otras completas a estas tres preguntas, o a estas tres suertes de conjeturas que pueden suceder en este problema. Entonces, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que está demostrado? El primer resultado es el que responde a esta primera pregunta, de que si nuestro exponente crítico no es ni el exponente de Hardy ni el exponente de Sobolev, entonces tenemos que aquí, para no gastar tanto tiempo, no quise introducir la notación, pero este constante S sub P A B de omega es la mejor constante de la desigualdad. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que cuando Q está lejos de esos casos críticos, entonces la mejor constante se alcanza, por lo tanto existen extremales en un espacio que asemeja al espacio D1P clásico, pero con el peso A asociado. Y además encontramos una condición que nos dice cuándo existen extremales en el caso de que el exponente coincida con el exponente de Sobolev. Y esta condición puede que les parezca conocida a algunos de ustedes, que es que el nivel crítico sea menor que el nivel crítico asociado al exponente de Sobolev, que es esencialmente este valor que está acá. Entonces, como les decía, este teorema se hace cargo de la primera pregunta, nos dice que existen extremales cuando estamos lejos de los dos casos críticos, y responde que en el caso de estar en el exponente de Sobolev tenemos una condición para decir cuándo existen extremales, pero hasta ahora no tenemos nada respecto a la no existencia. Entonces, unas pocas palabras y quizás no entrar en grandes detalles, pero la demostración de ese teorema es esencialmente una aplicación del principio de concentración-compacidad, que se le aplica a asociaciones minimizantes, donde quizás para hacer un breve resumen, lo que dice ese principio es que cuando uno tiene estas asociaciones minimizantes y no tiene compacidad a priori, entonces esa asociación se parte en tres partes. Una que es la parte buena, que es la que uno quiere que converja, y dos partes que son relativamente malas, que son medidas. Una medida que se tiende a concentrar en puntos, y una parte de la masa que se nos escapa a infinito, que eso estoy destacando de esta manera. ¿Por qué hago esta precisión y por qué menciono esto? Porque en este análisis es donde aparece la diferencia entre ambos casos. En el caso que estamos lejos de la desigualdad de Sobolev, o estamos en el exponente de Sobolev. Y la diferencia es que cuando estamos lejos, o no estamos lejos de este exponente crítico, entonces tenemos una compacidad, que es la compacidad de esta inclusión para conjuntos compactos. Y esa compacidad nos permite decir que, estas dos medidas no van a aparecer. En cambio, cuando estamos en este exponente crítico de Sobolev no tenemos compacidad,
y uno necesita una condición adicional para poder hacerse cargo de estas medidas que aparecen en la descomposición del límite. Y ahí es donde aparece esta condición de que estamos en un nivel de energía menor que el nivel de energía crítica. Y bueno, también el principio de concentración compasiva también lo que necesita, y esto lo aprovecho a mencionar acá, es que el problema tenga ciertas invariancias, y este problema las tiene, no son muchas, pero tiene un par de invariancias, que es que es invariante bajo dilataciones, si es que uno ajusta bien el exponente, y también bajo ciertas traslaciones, si es que el peso monomial no me cubre todas las coordenadas. Si el peso monomial me deja algunas coordenadas libres, que es lo que estoy mostrando aquí con esta variable z, entonces también el problema es invariante si es que me muevo en esas coordenadas. Entonces tenemos todos los ingredientes para poder usar el principio de concentración de compacidad, escoger apropiadamente estos lambda y estos xi, y eso nos permite, junto con lo que mencioné anteriormente, descartar estas medidas que aparecen en el límite, y lo que aparece en el límite es efectivamente un extremal. Entonces, como les decía, el caso del exponente de Sobolev es el que es un poquito más interesante y más complicado de analizar, y quizá uno quiere una condición un poco más explícita que la que aparece acá, que es decir, que este nivel de energía sea menor que el nivel de energía, o la mejor constante de Sobolev, que es esta cantidad que está acá. Entonces queremos algo que dependa de los parámetros y no de esta condición un poco artificial que aparece acá. Y ese es este resultado de este teorema, que nos dice que cuando estamos en el caso lineal, cuando P vale 2, los vectores, aquí para que se satisfaga que el exponente Q es exactamente el exponente de Sobolev, debe ocurrir que los vectores A y B sean iguales, así que eso es una sola familia de parámetros, que son los A sub I, las coordenadas de ese vector. Entonces lo que dice este teorema es que si todas las coordenadas son positivas, donde son positivas, donde están restringidas, entonces hay dos casos que pueden suceder. Puede suceder que esta combinación, esta suerte de polinomio en los A sub I es positivo, y la dimensión es más grande que 4, entonces efectivamente se satisface esta condición para la existencia de extremales, que la energía o la mejor constante de la desigualdad esta que estamos trabajando es menor estricta que la mejor constante de Sobolev. Y por otra parte, en el caso de que todos estos parámetros A sub I sean mayores o iguales que 1, entonces las constantes coinciden. Coincide la constante de esta desigualdad nueva con la desigualdad clásica de Sobolev, y además no hay extremales, no existen extremales para dicha desigualdad. Entonces, quizá vale la pena hacer algunos comentarios respecto a lo que pasa en este escenario. Entonces, lo primero es mostrar una suerte de conexión con lo que les mostré anteriormente del resultado para la desigualdad de Hardy-Sobolev-Macias, que en el caso de P igual a 2 y en el caso del exponente crítico, los extremales existían solo si el parámetro del exponente estaba entre 0 y 1. Entonces, en comparación con lo que tenemos acá, la condición esta que es necesaria para la existencia de extremales se satisface trivialmente si todos los parámetros, todas las coordenadas de este vector A mayúscula están entre 0 y 1. Y además es imposible si es que de satisfacerse si todas estas coordenadas son mayores o iguales que 1. O sea, de cierto modo generaliza esto, pero no lo generaliza por completo. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay esta suerte de competición entre las dos cantidades, los parámetros que son mayores o iguales que 1 y los parámetros que son estrictamente menores que 1. Y lo que dice esta condición en esencia es que los parámetros que son menores que 1 le ganan de cierto modo a los parámetros que son mayores o iguales que 1. O sea, el peso es mayor en esas coordenadas. Entonces, esta competencia que aparece hace que el problema sea bastante difícil, y es por eso que el resultado anterior, me devuelvo acá, para la no existencia no está completo. Si se fijan, esta condición no me da todas las posibilidades para descartar esta posibilidad. Entonces, ahí es donde viene la parte de las cosas que están abiertas todavía por resolver, que es lo que les mencionaba recién. Que solo en el caso en que todos los parámetros son mayores o iguales que 1 tenemos una respuesta, pero lo que aparentemente debiese ser una condición a apuntar como la condición la condición que nos implica la no existencia de extremales, es que esta suma, este polinomio de los A sub I, sea menor o igual que 0, o menor estricto, y esto es algo que está en estudio, y es algo que todavía no tengo muy claro cómo atacarlo.
Otra cosa que vale la pena mencionar y recapitular es que en el caso n igual a 3 y k igual a 1, esto está cubierto por lo que les mencioné anteriormente, que es un resultado de Mancini-Sandit, que nos dice que si ese parámetro es mayor o igual que un medio, entonces no hay extremales. Sin embargo, los casos que faltan, que es que cuando k vale 2 o 3, es decir, el peso monomial puede cubrir el resto de las coordenadas, y el caso de dimensión 2 sigue como un problema abierto, algo que todavía no he sido capaz de responder. Y algo que también espero se hayan dado cuenta es que el teorema este solo se hace cargo del caso P igual a 2, la ecuación lineal asociada a esta desigualdad. El problema general cuando el exponente P es un número menor que n está completamente abierto y es algo que me interesaría si es que alguien tiene alguna idea que compartir. Respecto a este teorema 2, este teorema de caracterización de cuándo ocurre esta relación entre las desigualdades, quizás valga la pena hacer unos comentarios y dónde está quizás la restricción de que el problema que la respuesta a esta pregunta sea solo en el caso de que P vale 2. Es que en ese caso tenemos la estructura de espacio Hilbert de la norma. La norma es una norma que viene de un producto interno, y por lo tanto uno puede hacer un cambio de variable y transformar esta ecuación, o esta desigualdad, perdón, a una desigualdad que tiene que ver con una desigualdad que no tiene peso en el gradiente, pero tiene múltiples potenciales tipo Hardy en una dimensión. Entonces, si uno hace ese cambio de variable, uno puede usar un pequeño argumento para relacionar estas dos cantidades, la mejor constante de la desigualdad y la mejor constante de Sobolev, pasando por este cambio de variable. Y lo que ocurre es que si es que uno toma que B, ese conjunto B, es una pequeña bolita metida en este cubo, y dada nuestra hipótesis, esta constante lambda R que aparece ahí, que es básicamente esto, con un parámetro R que aparece entre medio, se mantiene como un valor positivo si es que el R es suficientemente cercano a 1 por nuestra hipótesis. Por continuidad, cuando R vale 1, esto es positivo por nuestra hipótesis, y por continuidad, si R es mayor que 1 pero pequeña esa diferencia, sigue siendo positivo. Y uno tiene que este ínfimo, cuando el lambda es positivo, siempre es menor estricto que la mejor constante de Sobolev, gracias al resultado clásico este de Bresich y Nirenberg, que estudiaron esencialmente este problema. Entonces ahí uno puede hacer esta conexión y tener esta desigualdad que es la que apunta a tener la existencia de extremales. Y aquí está la limitación también, la limitación de por qué esta técnica solo funciona en el caso P igual a 2, que es donde este cambio de variables funciona y donde uno puede estimar esencialmente estos potenciales tipo Hardy. Para ya ir terminando, quizás, no quiero extenderme mucho y ya estamos cerca de las 6, que quizás es una buena hora para ir a descansar de mirar las pantallas tanto rato seguido. Mencionar un poco acerca de lo que pasa en el caso Hardy, que es cuando el exponente crítico coincide con el exponente P. Entonces el resultado está un poco incompleto en el sentido de que faltan todavía por cubrir unos casos. Lo primero es que la mejor constante solamente soy capaz de estimarla de esta manera. Pero sin embargo no tengo mucha idea de cómo probar la no existencia de extremales, a pesar de que estoy convencido de que no existen extremales en este caso. Se ha vuelto un resultado bastante desafiante lograr probar la no existencia de extremales en ese caso, en la generalidad de la región de parámetros admisibles. Solo en un caso particular he sido capaz de demostrar que los extremales no existen, que es en el caso de que el exponente B coincide con el exponente A, salvo en una coordenada donde la diferencia es 1, precisamente para que se obtenga esta relación acá, que la diferencia de la suma de los exponentes sea 1. Y en ese caso, la mejor constante coincide con la mejor constante de la desigualdad de Hardy en una dimensión. Eso es esencialmente lo que está diciendo aquí esta desigualdad. Y además, esta mejor constante no es alcanzada, no existen extremales. Quizás, para ir cerrando, unas palabras respecto a la demostración de este teorema, es que es básicamente una reducción un tanto elaborada de la desigualdad original con pesos monomiales a la desigualdad unidimensional de Hardy, que está ahí presente, donde ya tenemos la información que queremos, que es que esta es la mejor constante, y dicha mejor constante no se alcanza en el espacio asociado al espacio D1P asociado a este cociente.
Y como les decía, bueno, en el caso general, en el caso en que no se puede hacer esa escritura entre, esa relación entre A y B, que es simplemente que esa diferencia sea 1, la diferencia de la suma de los exponentes, todavía no tengo una respuesta completa y también es algo que sería interesante de estudiar, ver qué pasa en ese caso. Incluso en el caso lineal. Incluso en el caso lineal se ve un problema bastante complicado y bastante interesante también de estudiar, ver si es que existen o no dichos extremales y también encontrar, dicho sea de paso, las posibles mejores constantes. Eso era lo que tenía por presentar, no quiero extenderme más. Podría decir algunas cosas respecto al comportamiento de los extremales, algunas condiciones cualitativas más que específicas, pero creo que no vale mucho la pena hablar 2 minutos de eso y quedar en el aire. Así que gracias por su atención.